10. Bueno. Hebreos capítulo 10, versículo 25, hermanos. Estas dos enseñanzas, hermano, que vienen, esta y la segunda, tienen como propósito que usted conozca, en primer lugar, hemos venido hablando sobre la iglesia local, cuáles son los propósitos de la iglesia, y mi intención, hermano, es que usted sepa que es una iglesia bíblica. Hoy en día hay muchas iglesias, y hay iglesias, hermano, que cada iglesia es diferente. Yo creo que los que están aquí han asistido a diferentes iglesias. Ahora, yo quiero decirle que nosotros somos una iglesia bíblica y hemos venido aprendiendo con la Biblia, hermanos, lo que es una iglesia bíblica. Hermano, una iglesia no puede, una iglesia bíblica está basada en la palabra de Dios. Mire, la iglesia no determina lo que enseña la Biblia. La Biblia determina lo que enseña la iglesia. El problema de hoy en día es que muchas iglesias determinan lo que van a enseñar de la Biblia. Y hay ciertas cosas que sacan de su doctrina. Nosotros, hermano, enseñamos toda la doctrina, toda la enseñanza de la palabra de Dios. La doctrina es importante, la enseñanza es importante. Entonces, la enseñanza de las dos primeras enseñanzas van dirigidas a que usted entienda un poquito más, ¿verdad?, qué es una iglesia bíblica, cuál es la función de una iglesia bíblica y por qué creemos lo que creemos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. La enseñanza de esta mañana se titula ¿cuál es el propósito de la iglesia? Vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué asiste usted a una iglesia? ¿O por qué debería de asistir a una iglesia? Muchas personas asisten por diferentes motivos a una iglesia. ¿Cuál debería de ser la razón por la cual usted asista a una iglesia? ¿Por qué vino usted esta mañana a la iglesia? Usted podría decir, bueno, yo vine porque me invitaron. Bueno, qué bueno que vino porque le invitaron a la iglesia, ¿verdad? Pero usted debe de tener la motivación correcta para venir a la iglesia. Y usted entienda por qué, cuál es el propósito de una iglesia. ¿Por qué debería yo de asistir a una iglesia? ¿Verdad? Yo debería de tener bien claro eso. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10. Versículo 21. Si usted lee el contexto de estos versículos, hermano, está hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que usted es salvo, la Biblia nos enseña que usted debe de asistir a una iglesia. Dice el versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si usted va a mantenerse firme sin fluctuar en la profesión de su esperanza, es necesario que usted no deje de congregarse, hermano. Es decir, se congregue. Amén.
Usted debe de aprender a congregarse. Una vez que usted es salvo, una vez que usted es un hijo de Dios, usted debe de congregarse, de asistir a una iglesia bíblica. Una iglesia que cree y practica la palabra de Dios. La iglesia, hermanos, es una asamblea organizada de creyentes que nuestro mismo Señor Jesucristo estableció. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, que Jesús amó a la iglesia. Él ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Dice el capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia, entonces, es una asamblea organizada de creyentes que Jesucristo mismo estableció. Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aunque asistir a una iglesia no salva, sí es importante para Dios. Es vital para el crecimiento del cristiano. Si usted va a crecer y a desarrollar su vida espiritual, no va a hacerlo sin la iglesia. La iglesia es más que un edificio. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia se congrega para alabar a Dios, para escuchar la palabra de Dios y para ser edificados con la palabra de Dios. Usted y yo somos la iglesia. La iglesia no es el edificio. Amén. La iglesia es el pueblo de Dios. Entonces, vamos a ver, hermanos, por qué existe una iglesia. Mire, cuando usted va a un hospital, hermano, usted va para ayudar su cuerpo, para ser ayudado con su salud. Así es la iglesia. La iglesia tiene como propósito, hermano, ayudarle a usted. Amén. Ayudarle. Entonces vamos a ver esos propósitos. Son 4 propósitos. Mire, el primer propósito de la iglesia, ve ahí en Efesios capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Dice aquí: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El primer propósito de la iglesia, hermano, es dar gloria a Dios. Ese es el primer propósito de la iglesia. La iglesia existe, hermano, para honrar y glorificar a Dios. La iglesia debe de dirigirse, hermano, o apuntar hacia Cristo, hacia su bondad, hacia su amor, hacia su provisión, hacia su poder. Él merece toda la gloria en la iglesia. La iglesia se trata de Cristo, hermano. La iglesia no se trata de un hombre. Mire lo que dice 1 Corintios 10:31. La iglesia debe de apuntar a Cristo, porque la iglesia se trata de Él, se trata de glorificarlo a Él, se trata de conocerlo a Él. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, mire lo que dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debe de glorificar y exaltar a Dios. ¿Cómo glorifica la iglesia a Dios? En primer lugar, lo glorifica con sus cultos, con sus servicios. Hermanos, los cultos deben de tener como propósito glorificar a Dios. Mire, un culto o un servicio como este se centra en adorar y glorificar a Dios. En primer lugar. En segundo lugar, edificar al creyente. Esos son los 2 propósitos de un culto. Que Dios sea glorificado y que usted sea edificado. Entonces, si algo que hacemos no honra y glorifica a Dios y no edifica al creyente, ¿para qué lo hacemos? Amén. Vamos a adorar a Dios, vamos a glorificar a Dios y vamos a ser edificados. Y todo lo que hacemos en la iglesia o en el culto debe de tener ese propósito.
Miren lo que dice 1 Corintios 14, versículo 23. Este capítulo es muy importante, hermano, porque este capítulo está hablando del orden y del propósito de un culto, de un servicio dentro de una iglesia. Usted sabe que esta carta se escribió porque había muchos problemas dentro de la iglesia. Y algunos problemas era que algunos estaban abusando, ¿verdad?, de los dones. Algunos estaban abusando, hermano, de las diferentes prácticas en la iglesia. Y Pablo tiene que poner orden dentro del culto, ¿verdad? Entonces Pablo está poniendo aquí orden y Pablo habla de cómo debería de ser un servicio. Dice el capítulo 14, versículo 23. Usted puede leer todo el capítulo. Específicamente el tema que está tratando Pablo aquí es el hablar en lenguas. Y dice el capítulo 14, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran los indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Imagínense aquí hablando todos en lenguas. Yo estoy predicando y allá el hermano está hablando en lenguas y allá otro hermano está hablando en lenguas. ¿Qué va a pensar un visitante? Estos están locos. No se pueden poner de acuerdo. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Sigue diciendo ahí el versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está, mire, entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Miren lo que dice: hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno. Amén. Y luego dice, y uno interprete. Versículo 28. Y si no hay intérprete, mire, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hermano, nosotros no creemos, ¿verdad?, que en ese tipo de lenguas en las que no hay una interpretación. Hay iglesias en donde cree que tú has llegado a una espiritualidad tan alta o tan grande que ya hablas en lenguas. Nadie sabe lo que estás diciendo, pero tú hablas en lenguas. Y entonces, ¿verdad?, se cree que ese tipo de cosas son porque ahora tú has llegado a un nivel espiritual. La Biblia dice, si no tiene interpretación, mejor que se calle. Si se va a hablar en lenguas, ahora nosotros creemos que una lengua, hermano, es un idioma, es un dialecto. No estamos hablando solamente de hablar incoherencias que nadie entiende. Dice el versículo, le sigue diciendo ahí, hasta el versículo 28. Y si no hay intérprete, cállese, dice, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahora, mire cómo termina este capítulo, hermano. Ahí en el versículo 40. Dice, pero hágase todo decentemente. ¿Y cómo? Y con orden. Mire, nosotros creemos como iglesia, hermano, que Dios debe ser glorificado con todo lo que hacemos. La adoración es para glorificar a Dios. La alabanza es para glorificar a Dios, ¿verdad? La enseñanza debe de glorificar a Dios. Y cada una de estas cosas, hermano, tienen su lugar en la iglesia. Hay lugar para la alabanza, hay lugar para la enseñanza, hay lugar, hermano, para la acción de gracias. Hay lugar para cada una de las cosas en la iglesia. No lo hacemos todo, ¿verdad?, de una manera que llega a confundir y deja de ser edificación para la iglesia. Debe de haber un orden en la iglesia. Nuestro glorificar a Dios debe de ser así. Debe de venir con las prioridades correctas. Entonces, hermano, nuestro culto tiene como propósito, nuestro servicio tiene como propósito glorificar a Dios. No tiene como propósito glorificar a un hombre.
El centro de atención aquí debería de ser Cristo, no debería de ser un hombre. Amén, hermano. Entonces, hermano, cuando usted venga a la iglesia, venga porque quiere agradar a Dios, porque quiere glorificar a Dios con su vida. La segunda cosa, bajo este punto número 1, dar gloria a Dios. Damos gloria a Dios con nuestros cultos, dice la letra A, la letra B, en nuestra adoración. En nuestra adoración, hermano, nuestra adoración debe de dar gloria a Dios. Dice Colosenses 3:16. No toda la adoración, hermano, glorifica a Dios. Y ahorita le voy a decir por qué. Mire Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y mire lo que dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mira el versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nuestros cantos y nuestra adoración debe estar centrada, hermanos, en Cristo. Nuestros cantos, hermano, nuestros himnos, nuestros cantos espirituales deben estar llenos de la palabra de Dios. Deben de estar llenos de la doctrina y de la enseñanza de la palabra de Dios. Deben de ser cantos espirituales. Mire, hoy en día tenemos un problema muy grande con la música cristiana contemporánea. Hay música cristiana que si tú no dijeras que es cristiana, tú no sabrías que es cristiana. Tú pensarías que se le está cantando a una persona o se le está cantando a cualquier cosa menos al Señor. El problema de la música cristiana contemporánea, hermano, es que han agarrado los ritmos del mundo y los han metido a la iglesia. Le han metido los ritmos del mundo, ¿verdad? Y le han puesto cierta letra cristiana y entonces han hecho una mezcla de paganismo con cristianismo y ese tipo de música es la que más le gusta a los cristianos. Pero escuchan himnos, hermano, donde están llenos de la palabra de Dios, himnos, hermano, que enseñan doctrinas, enseñanzas de la palabra de Dios y muchos cristianos, ¿verdad? Como que no les gusta ese tipo de cantos. Hermano, nuestros cantos, nuestros himnos, nuestros cánticos espirituales se centran en alabar a Dios, en glorificar a Dios y no a una persona. Nosotros creemos, hermano, que un canto, un himno debe de venir. Mire, un canto, un himno, un canto espiritual, escuche bien, hermano, debe de venir de una persona que es cristiana. Hoy en día, ahora estamos teniendo artistas cristianos, hermano, que ni siquiera sabemos si son salvos o no son salvos. ¿Quién lo canta? Ahora resulta que muchos cantantes del mundo se están haciendo cristianos y ahora le cantan a los dos. Le cantan al mundo, le cantan a las perversiones y también le cantan a Dios. Nosotros creemos, estamos hablando, para los que están llegando, ¿cuál es el propósito de nuestra iglesia? El propósito de nuestra iglesia es dar gloria a Dios. Es glorificar a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Con nuestros cultos. Nuestros cultos se centran en Cristo, en glorificar a Cristo. Él es el centro de la atención. Nuestros cultos apuntan a Él. Amén, hermanos. A su bondad, a su amor, a su provisión, a su poder. Nuestra iglesia, hermanos, no se centra en un hombre, se centra en Cristo. Pero mire, dar gloria a Dios, hermano, también no solo con nuestro culto, sino con nuestra adoración. Nuestros cantos, nuestros himnos, nuestros cánticos espirituales, hermano, deben de mover nuestro espíritu, no nuestra carne. Hermano, nuestros cantos se centran, hermano, en algo espiritual, no en algo carnal.
Y mucha gente viene buscando, hermano, algo carnal a la iglesia, ¿verdad? Algo que les mueva la carne. Y si no les mueve la carne, entonces dicen, eso está aburrido, eso como que no me llegó, eso como que no se siente ahí el espíritu. Mire, usted no tiene que sentir el espíritu a través de un canto, usted tiene que sentir el espíritu a través de la predicación, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo es el que va a revelarle a usted a través de la predicación de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la palabra de Dios, es que usted va a sentir el Espíritu. Nosotros creemos, hermano, que un canto debe de venir de una persona correcta. Debe de tener la letra correcta, debe de ser escritural, lleno de doctrina, lleno de enseñanza de la palabra de Dios. Debe de tener una composición correcta, armonía, melodía y ritmo. Amén. Entonces, hermano, nosotros como iglesia, ¿por qué tienen este tipo de música en la iglesia? ¿Por qué no hay salsa en la iglesia? ¿Por qué no hay merengue cristiano en la iglesia? ¿Por qué no hay reggaetón cristiano en la iglesia? Porque nosotros creemos, hermano, que ese tipo de música no agrada a Dios. Nosotros no podemos edificar en los altares del mundo. Nosotros como iglesia bíblica, como iglesia bautista, nunca vamos a agarrar los ritmos del mundo, hermano, para alabar a Dios. Usted nunca va a escuchar aquí una salsa cristiana, un merengue cristiano, un reggaetón cristiano. Usted va a escuchar aquí música que tiene melodía, armonía y ritmo. Una música escritural, llena de doctrina, llena de enseñanza. Amén. Que va a mover el espíritu, no su carne. Amén. Yo sé que para muchos, el problema hoy en día, hermano, que allá muchas iglesias hoy en día, hermano, le ponen cristiano y piensan que se hace cristiano. El ponerle cristiano no se hace cristiano, hermano. Amén. Amén. Es que es merengue cristiano. Es que es ahora, mire, reggaetón cristiano. Imagínense usted. No, hermano, nosotros creemos que hay una música que honra y glorifica a Dios y que hay una música que no honra y no glorifica a Dios. Glorifica a la carne, glorifica al pecado, glorifica al mundo. Y mire, hoy en día, hermano, la perversidad que contiene la música del mundo. ¿Cómo vas a agarrar tú ese tipo de música para traerla a la iglesia? No glorifica a Dios, hermano. Aquí estamos como iglesia para glorificar a Dios. Y usted con su vida debe de honrar y glorificar a Dios. 1 Corintios 10:31 dice la palabra de Dios aquí, ya lo leímos, pero vale la pena volver a mencionarlo. Dice aquí, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, dice, para la gloria de Dios. Todo lo que usted hace y cómo usted vive debe de glorificar a Dios, debe de agradar a Dios. Si no glorifica a Dios, si no agrada a Dios y si no edifica, ¿para qué lo hace? Amén. Entonces, dijimos, hermano, que dentro de una iglesia, o el propósito de una iglesia es glorificar a Dios. Una iglesia no está centrada en un hombre, una iglesia está centrada en Cristo. En segundo lugar, hermano, el propósito de la iglesia es la predicación de la palabra de Dios. La iglesia, hermano, tiene como propósito la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. La iglesia tiene como propósito, hermano, mire lo que dice ahí, segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3. ¿Sí están ahí, hermanos? Es primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Mire la última frase, columna y baluarte de la verdad. Hermano, usted viene a una iglesia a ser edificado.
Usted viene a una iglesia a ser enseñado en la palabra de Dios. Mire, primera, segunda de Timoteo y Tito son cartas pastorales. Dan instrucciones al pastor. ¿Qué es lo que debe de hacer un pastor? ¿Dónde debe mantenerse un pastor? Lo que debe caracterizar a una iglesia, hermano, es la enseñanza de la palabra de Dios, no la música, no los shows. Usted debe de ir a una iglesia, hermano, porque quiere aprender la palabra de Dios, no porque quiere ser divertido. No es que voy a esa iglesia porque mira, ahí hay shows, ahí hacen, tienen coreografías y tienen música, tienen luces, tienen humo y yo me siento bien a gusto ahí. ¿Y qué aprendiste? ¿Y qué te enseñaron? ¿Cuáles son las doctrinas que crees? ¿Cómo puedes tú ser edificado sin la palabra de Dios? Dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dice la palabra de Dios aquí, segunda de Timoteo capítulo 4. Mire la instrucción que se le está dando al pastor Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Aquí está Pablo dándole instrucciones al pastor. Y le dice, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que debe de hacer el pastor. Hermano, en eso debe de girar una iglesia. La iglesia no determina lo que enseña la Biblia. La Biblia determina lo que enseña una iglesia. Dice la palabra de Dios aquí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, escuche, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán, ¿qué dice, hermano? Oh, hermano, esa es la característica que vemos en nuestros tiempos. Fábulas. Se volverán a las fábulas. La gente está más preocupada, hermano, en ir a una iglesia y que la hagan sentir bien. Hermano, usted no va a una iglesia que lo hagan sentir bien. Usted va a una iglesia a ser edificado. Mire, cuando usted va o cuando usted se siente mal físicamente y usted va al doctor, usted va a la clínica, usted quiere que el doctor le diga qué es lo que tiene. Usted no quiere que el doctor le diga lo que usted quiere escuchar. Usted quiere que el doctor le diga la verdad. ¿Cierto o no es cierto? Porque usted necesita saber qué está pasando conmigo. Y un buen diagnóstico, saber qué está pasando. Así es en la iglesia. Muchas veces, hermano, usted va a venir a la iglesia y no le va a gustar escuchar el diagnóstico. Y muchas veces, hermano, usted va a ser confrontado porque la palabra de Dios confronta. Dice ahí la palabra de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A veces usted va a ser ensoñado, pero a veces usted va a ser exhortado. A veces usted va a ser reprendido con la palabra de Dios. Y la verdad es que muchas veces no nos gusta eso, pero es necesario. ¿Usted ha ido al doctor y el doctor lo ha regañado? Sí. Bueno, tienes la diabetes y no dejas el pan y no dejas el refresco y sigues entonces el doctor hasta lo regaña, hermano. Y usted le paga al doctor para que lo regañe. Pero usted viene a la iglesia y le dan su diagnóstico y usted se enoja con el pastor. Hermano, no se enoje conmigo. Es la palabra de Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque su palabra se enseña, su palabra se predique. Escúcheme bien, no siempre la predicación le va a agradar, pero la necesita. No siempre, hermano, usted no viene a una iglesia, hermano, a ser, ¿verdad? Como lo dije hace un momento, usted viene a la iglesia a ser edificado, a ser exhortado, a ser animado, a ser muchas veces reprendido con la palabra de Dios. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día tenemos iglesias que ya no predican, dan charlas. Ya no predican, dan motivaciones. Motivan a la gente, ¿verdad? Y dicen a la gente lo que quiere escuchar. Todo está bien.
Hermano, no podemos nosotros caer en ese juego. Pero muchas veces, hermano, eso es lo que va la gente a la iglesia, a que los hagan sentir bien. Ahora, muchas veces la enseñanza de la palabra de Dios nos va a animar, hermano. Amén. Nos va a animar y nos va a ayudar a seguir adelante porque nos va a dar consuelo, nos va a dar esperanza, nos va a dar certeza, nos va a dar seguridad, nos va a edificar. Ese tiene propósito, el propósito de la enseñanza. Entonces, predicar la palabra de Dios. Mire, bajo este punto, la letra A debe de aprender doctrina e instrucción. El propósito de la iglesia es enseñar, hermano, y que usted aprenda la doctrina y la instrucción. La palabra doctrina quiere decir las verdades de la palabra de Dios. La base de la enseñanza debe de ser la palabra de Dios, no la psicología. Tito capítulo 2, versículo 1. Tito capítulo 2, versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, se escucha desde los púlpitos mucha psicología. Y en muchos púlpitos se ha reemplazado por la enseñanza bíblica. Capítulo 2, versículo 1. ¿Sí están aquí, hermanos? Yo sé que a muchos cristianos son nuevos en nuestra iglesia y usted tiene que entender de qué se trata una iglesia bautista. Nosotros somos una iglesia bautista. La segunda enseñanza, vamos a ver por qué, pero ahorita estamos viendo cuál es el propósito de nuestra iglesia. Tito capítulo 2, versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Mire lo que sigue diciendo. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, miren lo que dice. Amén, hermano. Ya nada más ese versículo, hermano, nos dice muchas cosas. No necesitamos mucha interpretación para ese versículo. Pero eso es lo que debe de hacer un pastor. Acuérdese, primera, segunda de Timoteo y Tito son cartas pastorales. Dice qué debe de hacer un pastor. ¿Cuál es el propósito, el papel de un pastor? ¿Cómo debe de cumplir con su oficio el pastor? Y dice, enséñales lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Versículo 9. Bueno, vamos a seguir leyendo ahí. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Amén. A los jóvenes deben de exhortarlo, dice. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüenza y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agradan en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, mire lo que dice, adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hermano, mire el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando con la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Salvador, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 15, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Qué tremendo, hermano. Cuando usted venga a esta iglesia, hermano, usted va a encontrar que la predicación está basada en la palabra de Dios. Todas las predicaciones, hermano, tienen muchos pasajes de la Biblia. Quizá usted no se da cuenta, pero a veces tienen 20 pasajes, 50 pasajes, a veces uso hasta 100 pasajes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la predicación bíblica. Yo no voy a dar aquí, hermano, mi filosofía. Yo le voy a predicar la palabra de Dios, no lo que yo creo. No le voy a predicar cuál es mi conclusión de tal o cual pasaje, cuál es mi interpretación. No, hay que mantenernos. La palabra de Dios se interpreta a sí mismo. Mire, hay una regla.
de la hermenéutica muy importante que, hermano, la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Si usted no entiende un pasaje, lea el contexto de ese pasaje. Si usted no entiende todo ese libro, lea el contexto de toda la Biblia. Amén. Cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, empieza a darse cuenta, hermano, que la palabra de Dios tiene un mensaje que apunta a alguien. ¿A quién apunta? A Cristo, hermano. Amén. Ya nada más leyendo la palabra de Dios, usted va a entender muchas cosas y no va a ser engañado. Cuando venga alguien y le diga, no, es que Dios es mujer. Hayan algunos que andan diciendo ese tipo de falsa doctrina, hermano. Y no quiero mencionar alguno, no vaya a ser que algunos se desvíen. Todos somos hijos de Dios. Es una de las mayores herejías que se predica allá, que se enseña allá afuera. Todos somos hijos de Dios. Entonces usted viene a la Biblia, usted dice, habla a Jesús y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Debe de aprender doctrina e instrucción con la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:16, hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿De qué se van a salvar, hermano? De la falsa doctrina, de caer en el error. Doctrina, dijimos que son las verdades que creemos. Tenemos que enseñar, hermano, tenemos que enseñar todas las doctrinas. Tenemos que hablar de la salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina del bautismo, hermano. Todas estas doctrinas, hermano, enseñanzas son importantes. Mire, en Romanos capítulo 14, versículo 1. Romanos capítulo 14, versículo 1. Si usted viene a esta iglesia, hermano, usted se va a encontrar con que continuamente hablamos de estas doctrinas. Hablamos de la oración, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la iglesia, hablamos, hermano, de la Santa Cena, hablamos de la Gran Comisión, hablamos del cielo, hablamos del infierno, hablamos de los ángeles, hablamos de todas las doctrinas que conciernen a la palabra de Dios. Dice aquí 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El débil en la fe es el que no conoce la palabra de Dios. Y por eso Pablo está diciendo aquí, hermanos, tengan cuidado con el débil en la fe. El primera de Timoteo capítulo 4, versículo 11, dice la palabra de Dios aquí. Esto manda y enseña. Escúcheme bien, hermano. La diferencia entre una iglesia y otra iglesia es la doctrina. Es la doctrina. Hay iglesias que se enfocan en ciertas doctrinas. La doctrina afecta, escucha, hermano, lo que creemos afecta cómo vivimos. La doctrina determina nuestra manera de vivir, nuestra conducta. Por eso es que el cristiano debe de tener convicciones basadas en los principios de la palabra de Dios. Pero si usted no conoce la Biblia, entonces ¿cómo va usted a hacerse convicciones? La doctrina, hermano, afecta cómo vivimos, afecta nuestra conducta. Si usted cree en la palabra de Dios, hermano, en las enseñanzas, en las doctrinas de la palabra de Dios, usted no va a querer andar por allá afuera, hermano, cayendo en todas esas prácticas del mundo. Usted va a querer honrar y glorificar al Señor. Mire, entonces dijimos que tenemos que, la iglesia tiene como propósito la predicación de la palabra de Dios. Debe de aprender la doctrina y la instrucción de acuerdo a la palabra de Dios. Debe de edificar y fomentar el crecimiento. La palabra exhortar, se usa la palabra exhortar, se usa la palabra enseñar.
Esta iglesia tiene como propósito, hermano, la edificación de los santos. Que usted aprenda a orar, que usted aprenda a leer la Biblia, que usted aprenda a ganar almas, que usted aprenda a congregarse, que usted aprenda a vivir en santidad, que usted aprenda a vivir en consagración. Es nuestro propósito, hermano, edificarle. Efesios 4. Versículo 11. Si usted viene a esta iglesia, hermano, si usted viene a una iglesia bíblica y usted no sale habiendo aprendido algo de la palabra de Dios, entonces, hermano, fracasé como pastor. Usted tiene que salir habiéndose llevado una gran verdad. Amén. Oh, aprendí esto, gloria a Dios. Y qué bueno cuando usted se va y aprendió algo. Ahora, hermano, no se duerma para que aprenda. No se distraiga para que aprenda. Amén. Asista para que aprenda. Primera, Efesios 4, versículo 11, dice la palabra de Dios aquí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Hacia allá es que debemos de caminar, hermanos. Somos perfeccionados, o debemos de ser perfeccionados para la obra del ministerio. Hermano, qué tristeza es que haya cristianos, hermano, que tienen 5 años en el cristianismo, 10 años en el cristianismo. No sabes ganar un alma para Cristo. No sabes leer la Biblia. No has leído la Biblia completa. No sabes, hermano, enseñar las principales doctrinas de la palabra de Dios. No sabes discipular a una persona. Usted como cristiano debería de ser de bendición a otro. Amén. Perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio. Perfeccionar quiere decir equipar, quiere decir madurar. Con la palabra de Dios. Mire otro texto bien interesante aquí. Bueno, antes de pasar a ese, lea el versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hebreos capítulo 5 contiene una fuerte exhortación hacia aquellos que no maduran, hacia aquellos que no crecen, hacia aquellos que se han quedado estancados, hermano, allí en un nivel, hermano, espiritual en el que nunca crecen, nunca avanzan, siempre se mantienen en el mismo lugar. Hermano, si usted no avanza en la vida cristiana, usted retrocede. Usted no puede estar estético en la vida cristiana, o avanza o retrocede. No, yo ya llegué aquí a este nivel y aquí me quedo. No, hay que estar creciendo constantemente. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 15, 58, dice la palabra de Dios que debemos de crecer siempre, creciendo en la obra del Señor siempre. Tenemos que estar creciendo siempre, hermano. Hay muchas áreas en nuestra vida en las que podemos crecer. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Mire lo que estaba sucediendo con estos cristianos, hermano, estaban regresando al judaísmo, pero ya habían conocido a Cristo. Por eso es que esta carta a los hebreos, hermano, habla de la superioridad de Cristo. Habla de que todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que habría de venir. Y ahora en Cristo, ahora nosotros estamos en Cristo. Pero estos cristianos, hermano, estaban regresando al judaísmo. Y todavía querían cumplir con los ritos del Antiguo Testamento. Querían estar celebrando las fiestas. Querían estar todavía. ¿Por qué? Y hoy en día tenemos grupos de personas que todavía quieren seguir con ese tipo de prácticas. Mire, usted lee esta carta y usted lee la carta a los Gálatas y se da cuenta, hermano, de que no es necesario. Por eso esta exhortación es tan fuerte. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia,
porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermano. Ejercita sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. La palabra discernimiento quiere decir distinguir entre lo bien, entre lo bueno y lo malo, entre lo amargo y lo dulce, entre la luz y las tinieblas, entre lo santo y lo profano. Eso quiere decir discernir. Hay cristianos que les da lo mismo, como dicen allá en México, les da lo mismo Chana que Juana o que su hermana. Todas las iglesias son iguales. No, hermano, no todas las iglesias son iguales. Todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones llevan a Dios. No todas las religiones llevan a Dios, hermano. Pero hay cristianos que así son, hermano. Y así se la pasan toda su vida cristiana, hermano. Pueden estar aquí, a veces están con los testigos, a veces están con los católicos. Y hermano, una mezcla, ¿verdad? No aprenden doctrina, no tienen separación, no tienen consagración en su vida cristiana, no tienen fruto. Un día andan bien santos, otro día andan bien mundanotes allá afuera, hermano. Reprender y corregir. La enseñanza de la palabra de Dios tiene como propósito, hermano, o debe tener como propósito aprender las doctrinas e instrucciones de la palabra de Dios. Tiene como propósito edificar y fomentar el crecimiento. Tiene como propósito la reprensión y la corrección. Miren 2 Timoteo 4:2. Aunque ya lo leímos, hay otros textos, hermano, bien interesantes. Son palabras fuertes, hermano, pero a veces dijimos es necesario. Amén. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tito capítulo 2, versículo 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. En el capítulo, regresemos a 1 de Timoteo 5:20. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra de Dios aquí. A los que persisten en pecar, dice, repréndeles delante de todos para que los demás también teman. Qué tremendo. ¿Sí se da cuenta, hermano? Ahora, hermano, la Biblia habla de una predicación, ¿verdad? Que debe de contener enseñanza, que debe de contener exhortación, que debe de contener reprensión, dijimos, y eso tiene como propósito que usted sea edificado. Entonces, no siempre le van a gustar los mensajes que salgan de aquí, hermano, pero a veces no le tienen que gustar, a veces son necesarios, amén. Tiene como propósito, hermano, que la iglesia se mantenga limpia, libre de falsa doctrina, libre del pecado, hermano. No es que vamos a dejar de pecar, pero la Biblia dice que si alguno llamándose hermano fuese borracho, fuese ladrón, fuese fornicario, dice que debes de apartarte de aquel que anda desordenadamente. ¿Se ha leído eso en su Biblia, hermano? Amén. La Biblia habla de una disciplina, hermano, de aquel que se dice cristiano y persiste en pecar. Dice la Biblia que ese cristiano, hermano, debe de ser apartado de la comunión. Ahora, hay que tener cuidado con esto, hermano. Estamos hablando de un cristiano que no quiere ser ayudado, que no quiere abandonar su pecado y que persiste en pecar. Porque el otro caso está el cristiano que cayó, el cristiano que pecó y que se arrepintió y quiere ser restaurado. Son dos cosas muy diferentes. Amén, hermanos. Amén. Bueno, mire, 1 de Corintios 5. Aquí Pablo está hablando de un caso, hermano, triste dentro de una iglesia. Esta persona había pecado y mira, andaba como si nada. Andaba como si nada hubiera pasado. Y hermano, Pablo tiene que regañar a la iglesia. Dice, hermano, ustedes están envanecidos. Lea el capítulo 5 completo en su casa para que vea de qué está hablando.
Dice el versículo 4, yo nomás le voy a leer el 4 y el 5. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos todos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿De qué está hablando? De sacarlo de la comunión. Porque alguien que no quiere arrepentirse, hermano, que no quiere dejar su pecado y que es un pecado que está lastimando a la iglesia, está afectando a la iglesia, no puede permitirse una persona que no quiere arrepentirse, hermano. La vamos a ayudar, la vamos a restaurar, pero la palabra de Dios dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia habla de la confesión, la Biblia habla del abandono del pecado, la Biblia habla de la restauración, hermano. Ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 1, la Biblia dice que debemos de restaurar al que ha pecado, al que ha caído, al que ha tropezado, pero si no quiere abandonar su pecado, si se ha envanecido, hermano, en su maldad, dice Pablo, entréguenlo a Satanás para destrucción. ¿Por qué usa esa frase? Porque cuando usted se sale de la comunión en la cual debe de estar con el pueblo de Dios, usted se expone, hermano. Un cristiano aislado de la comunión con los creyentes es una presa fácil para el diablo, hermano. Usted, si es cristiano, debe de mantenerse en comunión con el pueblo de Dios. ¿Qué hace un cristiano apartado? Dice, no, yo soy un cristiano apartado. Bueno, el diablo va a hacer y deshacer su vida. Usted necesita mantenerse en comunión, hermano. Amén. Animándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, enseñándonos unos a otros, orando unos a otros, sirviéndonos unos a otros, dice la palabra de Dios. Una unión, una comunión. Caminar juntos, hermano. No solamente caminamos juntos, caminamos con el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, mire, y caiga. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí con este punto porque hay mucho que decir. Pero una iglesia tiene como propósito glorificar a Dios, dar gloria a Dios. Una iglesia tiene como propósito predicar la palabra de Dios. Una iglesia bíblica, hermano, tiene como propósito alcanzar al mundo perdido. ¿Por qué ganamos almas para Cristo en esta iglesia? ¿Por qué predicamos el evangelio en esta iglesia? Mire, en esta iglesia usted va a escuchar esta enseñanza, hermano. Usted debe de ganar almas para Cristo. Usted debe de predicar el evangelio, porque ese es el propósito de una iglesia, alcanzar al perdido con el evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15, tenemos la gran comisión. La gran comisión es el mandato que dio nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. El mandato de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos, para aquellos que le siguen, es que prediquen el evangelio, hermano. Que vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Dice Marcos capítulo 15, versículo 16, 15. Estoy al revés. 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Dice, a todos mis hijos. ¿Dice eso? No dice así, hermano. Dice a toda criatura. ¿Por qué dice toda criatura? Porque todos somos creación de Dios. ¿Cuándo llegamos a ser un hijo de Dios? Cuando creemos y le recibimos. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, una persona para que entre a la familia de Dios necesita ser a través del evangelio. Necesita, hermano, ser salvo. Necesita ser nacido de nuevo. ¿Y cómo predicarán? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, hermano, es mi responsabilidad enseñarle que usted debe predicar el evangelio. Si usted es cristiano y si usted es un hijo de Dios, usted debe de predicar el evangelio. ¿Dónde? En todos lados, principalmente donde usted se desenvuelve. Donde las personas que están a su alrededor deben de conocer el evangelio a través de usted.
Amén. Como iglesia, hermano, debemos de ir físicamente hasta donde podamos ir. Mire, aquí en el Trigal, hermano, hemos salido a tocar puertas. Es difícil ganar almas aquí, la gente no te abre. Es más, hemos dedicado meses, hermano. La gente que ganamos para Cristo en esta área son los que andan por ahí trabajando. No, que yo soy de allá del sur y vengo a trabajar aquí. Es la gente que ganamos para Cristo. Rara vez la gente nos abre y nos atiende con la palabra. Ahora, lo hemos hecho, sí. Por lo menos, hermano, desde que yo estoy aquí, desde el 2017, 2 ocasiones le hemos dado la vuelta a esta parte del Trigal. Ahora, la gente que ha llegado a nuestra iglesia de esta área ha llegado porque alguien más lo invita o porque vio el anuncio. Así es que, hermano, invite a la gente, hermano, que vive aquí en el Trigal. Ahora, si usted dice, mire, eso es bien importante, hermano. Si usted dice, pastor, yo quiero tener un culto en mi casa, voy a invitar a mis vecinos para orar y que les hable de Cristo, yo le tomo la palabra, voy a su casa, hermano. Usted junte ahí a sus vecinos, junte a sus conocidos y yo voy y les predico. Voy y hago un culto donde hagamos oración y les hablamos de Cristo. Pero, hermano, que su hogar sea un hogar evangelístico. Amén, hermano. Es triste cómo muchos cristianos se avergüenzan del evangelio, hermano. Son conocidos por todo, pero, hermano, con el simple hecho de tú hacer presencia en un lugar, por tu manera de hablar, por tu manera de conducirte, la gente tiene que saber que eres cristiano. La gente no debería de preguntarte, debería de ver a Cristo en ti. Ah, mira, este no dice palabras en doble sentido. Mira, ese es como raro, dicen aquí. Es cristiano. Es triste que si no lo decimos, nadie se da cuenta. Mire, tu vestir, tu manera de comportarte, hermano, tu manera de dirigirte, hablan de tu cristianismo. Amén. Alcanzar el mundo perdido, ¿cómo? Evangelizando, hermano. Hay que tocar puertas, hay que predicar el evangelio persona a persona. Pero también podemos, hermano, salir, también podemos hacerlo a través de la obra misionera. La obra misionera se trata, hermano, de plantar iglesias donde no se está predicando el evangelio. La obra misionera, hermano, es enviar la palabra de Dios de donde se está predicando la palabra de Dios hacia donde no se está predicando la palabra de Dios. Para los que no saben, nosotros tenemos un programa misionero en nuestra iglesia. Todo el dinero que entra al programa misionero de la iglesia está destinado a irse a la obra misionera. Nosotros damos una ofrenda mensual. Personalmente, yo le animo a usted como cristiano que dé una ofrenda para darla a misiones. ¿Para qué, hermano? Para que haya más iglesias. Hay familias que se consagran para salir a predicar el evangelio más allá de su ciudad, más allá de su estado, más allá de su país. ¿Quiénes van a sostener a esas familias? La iglesia. La iglesia, hermano, tiene que sostener a esas familias que han dejado su trabajo, que han dejado su casa, que han dejado todo, hermano, para ir y predicar el evangelio. ¿Quién los va a sostener? Nosotros, hermano, como iglesia. Amén. Amén. Así es que nosotros, hermanos, participe de la obra misionera. Y finalmente, vamos a terminar aquí. Mire, el punto número 4, el propósito de la iglesia es proporcionar comunión. Proporcionar comunión. Hechos 2:42. Entonces, ¿por qué debería de usted asistir a una iglesia, hermano? Porque quiere glorificar a Dios, porque quiere ser edificado y enseñado con la palabra de Dios, porque quiere ser equipado para servir a Dios y cumplir con la obra misionera, la obra evangelizadora. ¿Por qué debería de usted querer asistir a una iglesia? Para tener comunión, hermano, con otros creyentes. Hechos capítulo 2, versículo 42, miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Y perseveraban. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Ese es el orden bíblico, hermano. Recibieron su palabra, fueron salvos, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Ese es el orden correcto. Si usted se bautizó y después se dio cuenta que no era salvo y luego afirmó su salvación, usted debe volverse a bautizar. Usted no se bautizó, usted se remojó solamente. Amén.
Resulta que usted empezó a asistir a una iglesia y a otra iglesia y ahí lo bautizaron y luego lo volvieron a bautizar, pero después usted se dio cuenta, y yo ni salvo era. Ese bautismo no cuenta, hermano. Primero salvación, luego bautismo y luego se añade usted a una iglesia. Eso es bíblico. Ese es el orden correcto. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Debe de haber una comunión. Nuestra comunión, hermanos, es unos con otros y con el Señor. Ya leímos, hermano, en Hebreos 10:24 dice, debemos de congregarnos, ¿verdad? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Un cristiano, hermano, no debería de alejarse de la comunión del pueblo de Dios. Usted debería de querer mantener comunión con otros, y nuestra comunión es con otros y es con el Señor. Compañerismo, hermano, con el incrédulo debería de ser para ganarlo para Cristo. Ahora, hermano, no existe tal cosa como el noviazgo evangelístico. Amén. Pues mire, hay cristianos, hermano, que de repente dicen, bueno, yo me voy a casar con una que no es cristiana para ganarla para Cristo. Qué piadoso se escucha eso, ¿verdad? Si usted es un cristiano, cásese con un cristiano. ¿Por qué, pastor? Porque usted lo dice. No, hermano, porque la Biblia lo enseña. 2 Corintios 6:14 dice la palabra de Dios que no andemos en yugo desigual con los incrédulos. Eso habla de alianzas con los incrédulos. Mire, tenga cuidado las alianzas que hace con los incrédulos. Tenga cuidado, hermano. Hay muchos cristianos que no tienen cuidado, hermano, con la alianza de los incrédulos. Si usted es una persona, un creyente que ha desarrollado una vida espiritual, hermano, dice la Biblia que los hijos de las tinieblas, escuche, son más sagaces que los hijos de luz. A veces usted inocentemente quiere ayudar a alguien. A veces usted inocentemente, hermano, quiere ser de bendición. Pero mire, la gente allá afuera es aprovechada, hermano. Andan queriendo sacar ventaja de todo. Hermano, usted tiene que tener cuidado con su alianza con los incrédulos. Y también tiene que tener cuidado con las alianzas que hace con otros cristianos. Tenga cuidado con quien hace negocio, hermano. Muchos cristianos, hermanos, se van de las iglesias porque, bueno, le presté al hermano, no me pagó, me voy de la iglesia. Hermano, ¿qué culpa tiene la iglesia de que usted le haya prestado al hermano? Tenga cuidado, hermano. Si alguien le viene pidiendo prestado, hermano, dice la Biblia, mejor dale, en vez de que le preste. Si usted es un cristiano sabio, usted va a evitar prestar a otro cristiano, porque muchas veces esa es la razón para que muchos cristianos, hermano, comiencen en un conflicto y en un pleito. Si usted es un cristiano, hermano, que tiene un oficio, sea honesto. Y dice la Biblia, mayormente con los de la familia de la fe. Amén. Es triste, hermano, que muchos cristianos que tienen un oficio y que muchas veces lo ofrecen a otros cristianos, mire, salgan de pleito. ¿Por qué? Porque el hermanito quiso aprovecharse del hermanito. O el otro hermanito que pidió el servicio, ¿verdad? Asumió que porque es cristiano no le iba a cobrar. No, es que somos hermanos. Está como aquella cristiana que supo que el carnicero se convirtió a Cristo. Y entonces dice que estaba bien contenta la hermana porque el carnicero se convirtió a Cristo. Qué tremendo, qué bendición. Y llega esta hermanita con el carnicero y le dice, bueno, hermano, Dios te bendiga, somos hermanos en Cristo. Ahora que somos hermanos en Cristo, ¿a cómo me vas a dar el kilo de carne? Y bueno, el carnicero tuvo que darle una respuesta sabia, ¿verdad? El carnicero le dijo, hermana, somos hermanos en Cristo, no en la carne. ¿Amén? Mire, hermano, tenga cuidado. Hay muchos cristianos que asumen que porque eres cristiano ya el hermano no te debe de cobrar. Yo creo, hermano, que usted debe de ser claro en sus tratos con los hermanos. No asuma que el hermano está pensando, no es que yo pensé
No, hermano, usted debe hacerle un trabajo a un cristiano, dígale, mira, hermano, te cobro tanto. Porque eres cristiano, te hago este descuento, pero este es el costo. Amén. No asuma. No es que yo pensé que el hermano. No ande pensando, hermano, porque se arman un montón de conflictos, hermano. Esto es necesario decir, hermano, porque estamos hablando del propósito de una iglesia. Es la comunión, hermano, la comunión. Aquí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, no los unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán. ¿Qué dice? Hermano, usted es templo del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo está morando en su ser. Versículo 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no tocáis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tenga cuidado con las alianzas que hace, hermano, con los incrédulos. Si usted es creyente, su comunión principal debe ser entre creyentes. O usted debe de tener comunión con los creyentes. La comunión bíblica se basa en la doctrina y en las oraciones. Tenemos comunión a base de lo que creemos, a base de nuestras oraciones y nuestra comunión con el Señor. Mire, la palabra comunión habla de comunidad. Nuestra vida social como cristianos, hermanos, debe de centrarse en la iglesia, con el pueblo de Dios. Por eso es que nuestra iglesia, hermano, debe de tener constantemente actividades donde las damas se reúnen, donde los varones se reúnen, donde los jóvenes se reúnen, donde el pueblo de Dios se reúne. Hermano, es triste que se hagan actividades para jóvenes y los jóvenes no vienen. ¿Cómo van a hacer amistades tus jóvenes, hermano, si no los mandas a las actividades? Hermano, hacemos actividades para damas, para jóvenes, para varones, no porque no tenemos otra cosa que hacer. Es para fomentar la comunión entre hermanos. Ahora nosotros, hermanos, en toda actividad que tenemos enseñanza y predicación de la palabra de Dios. Amén. Bueno, 4 propósitos que tiene la iglesia. Hay más propósitos, pero de esto se trata nuestra iglesia, hermano, a grandes rasgos. Se trata de glorificar a Dios. Se trata de ser enseñado y exhortado con la palabra de Dios. Se trata, hermano, de ser capacitado para poder cumplir, servir al Señor y poder cumplir con la gran comisión. Se trata, hermano, de estar en comunión unos con otros y con el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, bendice ese